Muy buenas tardes, catedráticos y compañeros. El día de hoy se estará desarrollando la exposición de la presente tesis de investigación, diseño de efector final de perforación y dispensador de semillas para rover agricultor, presentado por su servidora Noelia Cruz, teniendo como asesor al ingeniero José Luis Ordóñez. La agenda para el día de hoy se desglosa en introducción, planteamiento del problema, marco teórico, metodología, análisis y resultados y conclusiones. Para comenzar, tenemos el capítulo número 1, capítulo introductorio. La industria agrícola tiene sus inicios con la siembra de semillas de manera manual, progresando al uso de herramientas de hierro o mecanismos para la labranza de la tierra y siembra de semillas, en donde era imprescindible la intervención humana para la manipulación de estos artefactos. Desde entonces, el sector agrícola ha evolucionado introduciendo al proceso maquinaria refinada que va desde tractores a mecanismos menos rudimentarios y consigo métodos que facilitan el proceso de siembra y encamina a reducir la participación humana y hacer de estos artefactos de siembra más rentables. Ante esta problemática surge la siguiente interrogante: ¿de qué manera se podría facilitar el proceso de siembra y reducir la intervención humana en él? El proceso de siembra está demandando mejoras tecnológicas en los artefactos de siembra y esta demanda aumenta proporcionalmente al crecimiento poblacional, obligando a este sector a auxiliarse de la ingeniería para el desarrollo de nuevos utensilios en la práctica de la siembra, artefactos multifuncionales o combinados, adaptables que puedan ser operados por dispositivos tecnológicos autónomos, como por ejemplo un robot, y así lograr que poco a poco esta práctica desplace la intervención del ser humano en esta labor. ¿Cuál es la solución que se propone? Se propone el diseño mecánico de un efector final de siembra multifuncional adaptable a un rover. Su diseño está orientado a la siembra individualizada de precisión. Como siguiente capítulo tenemos el planteamiento del problema. La agricultura, como es conocido, la tierra requiere ser labrada para proceder a la siembra y dicho proceso aún en los presentes días sigue siendo muy tradicional. Si es realizado manualmente, por ejemplo, requiere que el sembrador se auxilie de una herramienta que labre la tierra previo a colocar la semilla. Si por el contrario, tanto la labranza como la siembra son realizados por dispositivos mecánicos de cualquier tipo, comúnmente se observa que estas dos operaciones son realizadas en dos rutinas distintas. Esto es debido a que los mecanismos de herramientas suelen ser unioperacionales y por consecuencia hacen que el proceso de agricultura sea más laborioso, alargando las horas de trabajo, incrementando la cantidad de máquinas necesarias y consigo costos. Además, aumenta las sequías intensivas causadas en la tierra. De esta manera se plantean ciertas preguntas de investigación con la finalidad de proyectar sus respuestas en el análisis de resultados. Entre ellas tenemos qué mecanismos se adecuan más para un mayor control al dispensar semillas y mayor precisión al labrar la tierra. Se asegura la profundidad de perforación con el mecanismo perforador. ¿Qué impacto muestra un diseño portable y electromecánico en la plantación de precisión? El diseño del dispensador satisface la necesidad de tener la capacidad de controlar la disposición espacial y la ubicación de semillas dentro del agujero. Continuando, se estableció un objetivo general, el cual es el diseño y fabricación mecánico del efector final de siembra y labranza, que disminuya la intervención manual en el campo y automatice el proceso de siembra en la agricultura. Entre los objetivos específicos tenemos lograr que la profundidad de siembra sea de un máximo de 4 centímetros para una germinación correcta de semillas de frijol, implementar actuadores eléctricos para la generación de movimiento en los mecanismos de siembra, diseñar y fabricar un mecanismo de taladro para la perforación de los agujeros y un dispensador de semillas de rodillo, ambos mecanismos accionados mediante elementos motrices, y lograr que el diseño del dispensador se adecue a una trayectoria correcta, considerando que las semillas caen por gravedad. Continuando, tenemos el capítulo 3 del marco teórico. La biografía de Victor Skinman inspiró el desarrollo de la presente investigación. Victor Skinman asistió al MIT como estudiante de la ingeniería mecánica, fue un pionero estadounidense en el campo de la robótica. Fue el creador del Stanford Arm, el cual fue el primer brazo robótico eléctrico con éxito controlado por ordenador. Continuando, detallaremos la importancia de los mecanismos de siembra por perforación. La colocación de semillas a poca profundidad aumenta el riesgo de depredación por aves e insectos. Es una tarea bastante desafiante para las sembradoras lograr una colocación uniforme de la semilla a una profundidad óptima, debido a las variaciones en la resistencia del suelo que pueden afectar la profundidad de la herramienta y generar variaciones en la profundidad de los surcos. Los mecanismos de dispersión de semillas. La siembra de precisión de una sola semilla es una nueva forma que podría hacer que las plantas se distribuyan de manera uniforme. La incorporación de accionamientos electrónicos para un control más preciso en la colocación de semillas puede proporcionar una medición precisa de las tasas de semillas, reducir el tamaño total del dispositivo para poder ser adaptado a otras maquinarias de siembra
y lograr que su posición sea más cercana al suelo. Eliminar componentes mecánicos que necesitan la intervención física del ser humano para impulsarse. Al final de siembra. Comúnmente la orientación y navegación en un robot puede considerarse un componente básico en la automatización de la agricultura. Su movilidad puede ser vista como una tarea principal, por ejemplo, en el momento de transportar un cultivo del campo a la estación de empaque, o bien puede ser una tarea de apoyo para el rociado del campo, o en el caso especial de este estudio y de esta investigación, que es para movilizar los efectores finales de siembra. Como capítulo siguiente tenemos la metodología. Identificaron 5 variables de estudios independientes que repercutirían en el óptimo funcionamiento del efector final de siembra. Entre ellas tenemos el ángulo de inclinación del ducto dispensador, el desplazamiento del actuador lineal, las revoluciones de lucido, material de herramienta de taladro, diámetro de perforación de la herramienta. Asimismo, se utilizaron ciertas herramientas y materiales como el software de diseño en 3D SolidWorks CAD, el proceso de manufactura aditiva, el proceso de mecanizado y Arduino Uno para las pruebas finales del prototipo. El enfoque de la investigación es experimental. A su vez, se utilizó la metodología de diseño e ingeniería, ya que está dirigida al diseño mecánico de componentes simples o de sistemas más complejos. Implica un procedimiento lógico y sistematizado que sirve como guía para el diseñador. Esta consta de 6 etapas. Una de ellas es la confrontación, donde se recolectan las fuentes de información, la formulación del problema, donde se prepara la información y las suposiciones, los conceptos de diseño, donde se detallan los distintos modelos para llegar al diseño final del prototipo, la síntesis, que sirve como herramientas para mejorar el prototipo final. El modelo analizable es el modelo que se tiene previo a la experimentación al análisis y optimización del prototipo final. Y la experimentación, en esta etapa se pueden hacer modificaciones del prototipo si así se requiere. Capítulo 5. Análisis y resultados. En la siguiente imagen se observa el árbol de producto del efector final, el cual está dividido en 3 subsistemas. Entre ellos tenemos el mecanismo de taladro, el cual comprende el elemento motriz, el cual es un motor DC de 12 voltios con caja de engranajes para regulación de torque, un pistón 12 voltios con capacidad de desplazamiento de 5 centímetros. Asimismo, se utilizó un husillo portabrocas con capacidad de soporte de herramienta de 3/8 de pulgada. La herramienta de perforación es fabricada de material de acero con diámetro de perforación de 4 centímetros. Las estructuras de soporte son abrazaderas y soportes de platino, A36 y aluminio. El dispensador de semillas está fabricado por medio de manufactura aditiva con material PLA. Los componentes se encuentra el elemento motriz, el cual es un motor stepper NEMA 17 con alimentación de 12 voltios, y en la estructura tenemos una tolva de 8 por 6 centímetros, un rodillo de 6 por 6 centímetros y una carcasa de 10.6 por 9.4 por 8 centímetros. Continuando, se tiene el modelo analizable. En la tabla número 1 se describen los componentes del efector final de siembra. Entre ellos está el elemento abre-hoyos, el cual es la herramienta de perforación de la tierra, el dispensador, el mecanismo de accionamiento que hará caer semillas en porciones controladas, la tolva, el contenedor de semillas y es el elemento de acopla al dispensador de semillas, ducto dispensador, que es la tubería a través de la cual la semilla desciende a través del agujero en la tierra, y el bastidor, que es la estructura de soporte del mecanismo de metal. En la figura de la derecha se observa el efector final de siembra acoplado al rover agricultor para el cual estuvo diseñado. Asimismo, dentro del modelo analizable, se tomaron en cuenta ciertas recomendaciones de diseño para el efector final de siembra, entre ellos su funcionabilidad. El efector final debe cumplir con su función de perforar un agujero en tierra a una profundidad máxima de 4 centímetros y con un diámetro de 4 centímetros. Asimismo, una vez terminada esta operación, el dispensador debe depositar la semilla en el agujero sin problemas. Debe cumplir con cierta seguridad y ergonomía. Los elementos están diseñados para ser controlados de manera remota, por lo que la intervención del operador se limita al momento de abastecer el dispensador y de ajustar el torque del taladro. Asimismo, el ensamble y mantenimiento se realiza para el armado del dispensador y para los acoples en los soportes. La manipulación y el traslado del efector final. El mecanismo es fácil de trasladar y de acoplar a otras estructuras u otros rovers por medio de tornillos. Dentro de los mecanismos tenemos el mecanismo dispensador de semillas.
En la siguiente figura se muestra el ensamble del dispensador, que consta de un rodillo montado sobre el eje que irá acoplado al motor paso a paso. La tolva se ensambla sobre el rodillo y el housing que cubre la estructura. Para efectos visuales se quitó de la imagen la tapa frontera del mecanismo, así se puede mostrar mejor cómo está compuesto el mecanismo. Para el diseño del rodillo se realizaron muestras de frijoles pequeños con un volumen promedio de 293 milímetros cúbicos. Así se procedió a diseñar el rodillo de manera que en sus orificios cupiera un máximo de 3 semillas, la cantidad de semillas que estará dispensando por agujero. A su derecha tenemos la herramienta de perforación. Para definir la herramienta que se utilizó, se procedió a calcular la fuerza mínima de empuje necesaria del pistón para perforar el suelo, y para esto fue necesario conocer la resistencia que el suelo opone a la herramienta a partir de parámetros de resistencia a compresión de los distintos suelos a los que estaría sometida la herramienta. Se utilizó como referencia suelos medios con un factor a la compresión de 300 kilonewtons por metro cuadrado, y así se obtuvo una fuerza mínima para poder penetrar la tierra en un suelo medio de 60 newtons. Entre las pruebas y simulaciones se realizó en la imagen a la izquierda, se realizó un análisis de estrés para la pieza con una fuerza aplicada de 60 newtons y un torque máximo de 10 newtons metros, dando el siguiente resultado en el gráfico de von Mises. En la imagen de la derecha, este elemento, el soporte de la base, debe ser capaz de soportar 2.5 kilogramos de peso derivado del mecanismo de taladro y el mecanismo dosificador. Continuando con las simulaciones, en la figura 8 se muestra el gráfico de desplazamiento lineal del pistón en el eje Y del actuador lineal en su recorrido de estiramiento de menos 40 milímetros o 4 centímetros hacia abajo desde su posición de referencia en un tiempo transcurrido de 12 segundos. En la imagen de la derecha se muestra el gráfico del torque del taladro. Al momento del arranque se muestra un pico de 60 newtons metros y se establece en un rango de 10 newtons metros a lo largo de todo el movimiento de perforación, cuya duración es de 12 segundos. Pruebas y validación de prototipo. En ese apartado se especifican las pruebas experimentales de validación realizadas al prototipo para garantizar la funcionabilidad en el campo. Las pruebas fueron realizadas en dos espacios exteriores diferentes, terrenos planos con mínimas irregularidades debido al diseño del rover sobre el cual se montaría el mecanismo. Las tierras mostraban diferencias, una era tierra cohesiva y la otra grava húmedo, y esto se concluyó debido a las características físicas visuales que mostraban las tierras. En la figura inferior se puede observar que la profundidad máxima de perforación es de 4 centímetros, y todos los agujeros perforados mantuvieron la misma profundidad sobre terrenos planos, puesto que el diseño está previsto de superficies perpendiculares a la herramienta. En teoría no debería haber ninguna diferencia en la profundidad de los agujeros si se realizan sobre terrenos sin irregularidades. Modificaciones de prototipo. Se le hicieron ciertas modificaciones al prototipo. Entre ellas se mecanizó la herramienta de perforación, ya que original que se compró en el comercio era muy larga y las aspas comenzaban a una altura de la broca que no permitía aprovechar al máximo la utilidad para penetrar la tierra. También se ajustaron las aspas a una distancia cerca de la punta y se reemplazó la punta triangular por una broca de 118 grados para lograr que penetrara sobre tierra más densa. Asimismo, se realizaron otros cambios sustanciales para el funcionamiento del dispensador de semillas. La boquilla del ducto se inclinó a un ángulo de 20.72 grados y el diámetro se ajustó a 1.4 centímetros respecto al diseño original de 28 grados y el diámetro de la boquilla de 4 centímetros, logrando apuntar la caída de la semilla directo al agujero. También se adicionó fajillas plásticas a la broca para barrer la arena creada en el perímetro del agujero debido a la perforación. De esta manera se evitaría que las semillas rebotaran en el bulto de arena que se formaba a la hora de penetrar con la herramienta. Las pruebas de campo. Se realizó un total de 55 pruebas con el efector final sobre terreno llano, de las cuales el porcentaje de precisión se muestra en los siguientes gráficos. En las primeras 40 pruebas, el 38%, equivalente a 16 pruebas, cayeron 3 semillas dentro del agujero. El 33%, equivalente a 13 veces, cayeron 2, y el 29%, equivalente a 11 veces, cayó solo una semilla. Para las últimas 15 pruebas, la adición de las fajillas mencionadas anteriormente logró obtenerse el siguiente resultado. El 87% de las veces, equivalente a 13 pruebas, 3 de 3 semillas cayeron dentro del agujero.
Solo en dos dosis, en una 2 de 3 y en la otra 1 de 2, cayó, una de 2 semillas cayeron fuera del agujero. Las diferencias en la cantidad, ya sea de 1 o 2 o 3 semillas, se daba debido al tamaño de la semilla. Los tiempos y movimientos. Esta técnica permitió establecer un tiempo admisible para la ejecución de las operaciones dentro de la asignación de una tarea. Así se concluyó que el tiempo de perforación se daba en un aproximado de 24 segundos y el tiempo de sembrado en un aproximado de 7 segundos, dando un tiempo total de ejecución de la tarea de 31 segundos. A continuación se les mostrará un video sobre el funcionamiento del efector final una vez acoplado al rover agricultor. El funcionamiento consiste en la siguiente manera. El mecanismo de taladro baja una distancia de 4 centímetros impulsado por un pistón eléctrico que ejerce una fuerza de 60 newtons para penetrar un suelo medio con un factor a la compresión aproximada a 300 kilonewtons por metro cuadrado. Simultáneamente, el taladro gira a una velocidad máxima de 600 revoluciones por minuto con un torque de 10 Nm. Una vez terminada la operación de perforación, el pistón se eleva y se procede a accionar el motor del dispensador a través del cual las semillas se movilizan hacia el compartimento externo de la tolva y caen por gravedad a la carcasa del dispensador a través de un agujero que conduce hacia un ducto reductor por donde la semilla desliza cayendo hasta el agujero. Siguiendo se muestran los costos de fabricación del prototipo final, el cual dio un total de 6.834.50 lempiras, desglosando en el costo total en 2.090 lempiras para el dispensador de semillas y 4.744 lempiras para el mecanismo de taladro. Por último, se tienen las conclusiones. Como primera conclusión, se fabricó un efector final de siembra individualizada, basado en un mecanismo de taladro con una herramienta de acero al manganeso resistente a una fuerza a la compresión de 60 newtons. Asimismo, se diseñó un dispensador de semillas con control electrónico mediante el uso de un motor paso a paso, determinando un desplazamiento de 80 grados del motor para lograr que la semilla caiga por gravedad sin afectar el siguiente ramo de semilla del rodillo. Conclusión número 2. Mediante el mecanismo de taladro se verificó a través de 55 pruebas en superficies llanas de suelos cohesivos y granulares un proceso de perforación más individualizado, cuya profundidad se controla en un promedio de 4 centímetros mediante un pistón eléctrico. Conclusión número 3. Se utilizaron un total de 3 actuadores eléctricos, lineales y rotatorios, correspondientes a un pistón eléctrico, un motor DC de 12 voltios, un motor paso a paso NEMA 17, para el mecanismo de perforación y el dispensador de semillas respectivamente. Conclusión número 3. Conclusión número 4. Mediante pruebas se logró comprobar que el ángulo de inclinación del ducto dispensador de semillas para lograr una óptima trayectoria de la semilla debía de inclinarse a 20.72 grados y el diámetro de la boquilla debía de ser de 1.4 centímetros, logrando que la trayectoria de la semilla direccionara hacia el agujero. En las últimas 15 pruebas realizadas se concluyó que se dispensaban un máximo de 3 semillas de frijol con una precisión del 87%, depositando 3 de 3 semillas en 13 pruebas realizadas, un 7% depositando 1 de 2 semillas en una dosis y un 6% logrando 2 de 3 semillas en otra dosis. Recomendaciones o mejoras para el prototipo. Una vez el efector final es acoplado al rover, se debe asegurar de que al momento de accionar el mecanismo de perforación, el pistón opere simultáneamente con el taladro para evitar que la estructura del rover sufra doblez en su carcasa debido a la fuerza del pistón. Por sí solo el pistón no hará que la herramienta de taladro perfore la tierra. Recomendación número 2. En caso de utilizar otro tipo de semilla distinta al frijol, el cambio se realizaría en el rodillo y la boquilla del ducto de semillas, ya que son accesorios que pueden ser adaptados a tamaños adecuados para cada tipo de semilla. Y como última recomendación, se debe adicionar a la estructura del rover un elemento que cubra el surco una vez la semilla se ha depositado para poder cubrir con tierra la semilla. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la fuerza de la voluntad. Albert Einstein. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado mi presentación.